Nadie quiso creer en su historia, hasta que el caballo habló con sus actos. El patrón rico azotó al campesino humilde con una vara de olivo seco justo frente al maizal que había sembrado con sus propias manos. Nadie se atrevió a intervenir. El hombre, con la camisa rota, la espalda sangrando y los ojos llenos de rabia contenida, apenas logró ponerse de rodillas. «Esta tierra ya no es tuya», escupió el patrón antes de montarse en su caballo nuevo y alejarse entre risas. A unos metros, bajo la sombra del jacarandá viejo, un caballo solitario observaba en silencio. Sus ojos, más sabios que humanos, no parpadeaban. Parecía entender lo que acababa de pasar y lo que estaba por venir. Porque lo que nadie imaginaba era que ese caballo sí sabía lo que era justicia. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué harías tú si despertaras y lo único que escuchas es el resoplido de un caballo, pero no lo ves por ningún lado? Tomás abrió los ojos de golpe. No era el canto del gallo ni el silbido del viento lo que lo había despertado, sino un golpe seco, como de una puerta de madera azotada. Se incorporó en la cama de paja y sintió la corriente helada entrar por los huecos de las paredes de adobe. Afuera, la neblina era espesa, pero no tanto como para no notar que la tranca del establo estaba abierta. «¿Relámpago?», susurró mientras se calzaba las botas sin calcetas. No necesitó más que unos pasos para confirmar lo que temía: la cuerda rota, el cerco de alambre suelto, huellas frescas en el barro. Relámpago no estaba, no por voluntad propia. Alguien lo había soltado o se lo había llevado. Corrió sin pensar en el frío ni en el lodo que se le pegaba a los pantalones. Bajó la ladera rumbo al camino que lleva al pueblo. El aliento le salía en bocanadas. A lo lejos vio la silueta de un camión viejo, con las tablas traseras mal cerradas. El polvo levantado por las ruedas ya se perdía por el horizonte. «¡No, no!». Se le fue la voz de la garganta, tropezó y cayó de rodillas en medio del campo de maíz reseco. Se aferró a las hojas quebradizas y gritó sin que nadie respondiera. Unos pasos detrás apareció Mateo, el capataz jubilado, con su gorra ladeada y la mirada triste. «Lo vi hace un rato», dijo, sin preámbulos. «Se lo llevaron palo de don Marciano». «¿Cómo que se lo llevaron? Ese caballo es mío». Mateo lo miró con calma, como quien ya ha visto demasiadas injusticias. Dijo que cruzó para su parcela, que espantó el ganado, que un escuincle no puede tener un animal así sin que cause problemas. Tomás apretó los puños. Temblaba, pero no solo de frío. «No es cierto. Relámpago no haría daño. Él entiende. Él me cuida». «Eso dicen todos de sus bestias hasta que pisan la milpa equivocada». Tomás no contestó. Se limpió las manos en la ropa y empezó a correr colina arriba. Sabía que no podía enfrentarse a don Marciano así nomás, pero tampoco podía dejar a Relámpago en sus manos. A medio camino se detuvo al escuchar algo, un relincho lejano, agudo, doloroso. Cruzó por entre los matorrales, bajó por un sendero de tierra hasta llegar al borde del terreno del patrón, y ahí lo vio. Relámpago atado a un poste con cadenas gruesas. No estaba en un corral, sino en una esquina, donde nadie lo vería desde la entrada principal. Tenía espuma en el hocico y una herida en la pata. «¡Relámpago!». El caballo giró la cabeza. No relinchó. Solo movió una oreja como reconociéndolo. Antes de que Tomás pudiera avanzar, una voz rasposa lo detuvo. «Si das un paso más, te vas a arrepentir». Don Marciano emergió del granero con una taza de café y una mirada que helaba más que el viento. «¿Cree que puede encadenar lo que no es suyo?», gritó Tomás, dando un paso adelante. «Ese animal casi me echa a perder medio rebaño. Vas a agradecer que no lo haya mandado al rastro. Él no haría eso. Usted miente». Marciano soltó una risa seca. «Miento. Mira, mocoso, aquí las reglas las pongo yo».
Si quieres al caballo, tráeme pruebas de que vale algo más que el forraje que se traga. Si no, ya sabes dónde terminan los caballos sin dueño. Tomás tragó saliva. No tenía nada que ofrecer, ni dinero, ni familia, ni aliados. Pero en su pecho ardía algo más fuerte que el miedo. Una rabia vieja, una voz que decía «no te calles». Volteó a ver a Relámpago. El caballo lo observaba firme, como si supiera que el momento era importante. Tomás dio un paso atrás. «Lo demostraré, y cuando lo haga, no va a haber cadena que lo detenga». Dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. El aire le raspaba los pulmones. La tierra temblaba leve bajo sus pies. A lo lejos, Relámpago relinchó, no de dolor, de desafío. La tierra temblaba. No era un sismo, no. Era el estruendo de los motores nuevos que venían bajando por la vereda polvorienta del pueblo. El sol apenas empezaba a calentar las piedras cuando el primer tractor apareció como una bestia metálica, rojo brillante, con el logo de una marca extranjera pintado en el capó. «¿Y ahora qué es esto?», dijo doña Leonor, arrimándose al quicio de su tienda con las manos llenas de harina. «¿Van a sembrar progreso o a enterrarnos vivos?». Los niños salieron corriendo, fascinados por el ruido y el tamaño de las máquinas. Los hombres del pueblo, los pocos que aún conservaban algún pedazo de tierra o ganado, se acercaron en silencio. Nadie aplaudía, nadie sonreía. Detrás del primer tractor venía el segundo. Y luego un camión cargado con piezas de maquinaria agrícola, segadoras, remolques, fumigadoras. Era un desfile de poder, y al frente de todo, sentado en una camioneta negra con vidrios polarizados, venía él, don Marciano Quispe. Se bajó sin prisa, con su sombrero fino y sus botas lustradas. Miró alrededor como si todo le perteneciera ya. Saludó con un leve gesto de cabeza, sin una sonrisa, sin palabras amables. Lo acompañaban dos hombres con tabletas electrónicas y carpetas. Técnicos, según dijeron. Tomás lo miraba desde la sombra del jacarandá, con las manos sucias de tierra y la mandíbula apretada. «Viene a comprarnos», murmuró el capataz Mateo, que se le acercó sin que Tomás lo notara, pero no con dinero. «Viene a comprarnos con miedo», y no tardó en confirmarse. Don Marciano pidió que reunieran a los dueños de parcelas en la cancha del pueblo. En un discurso breve, pero filoso, explicó que había adquirido nuevas tierras cerca del bosque, que planeaba industrializar la zona, que traería inversión, empleo, modernidad. «Estos tractores no se detienen», dijo, golpeando el capó del más grande. «O te subes, o te aplastan». Algunos vecinos aplaudieron, tímidos, otros bajaron la cabeza, pero muchos más se quedaron de pie, en silencio, digiriendo la amenaza disfrazada de oportunidad. «Y a los que ya no puedan con sus tierras, con gusto les ofrezco un trato justo, precio de contado, nada de trámites. Pueden irse a la ciudad con algo en el bolsillo», añadió, mirando directamente a don Efraín, un viejo que apenas podía caminar, pero aún cuidaba su pequeño rancho con ayuda de sus nietos. Tomás sintió que le hervía la sangre. Después de la reunión, la plaza se llenó de murmullos. «Es mucha tierra para un solo hombre. Dice que va a crear empleo. Pero ¿quién va a trabajar si ya nos quitó las vacas? Mi esposo ya firmó. ¿Qué más podemos hacer?». Tomás caminaba entre la gente, sintiéndose más solo que nunca. Cada paso de esos tractores era como una bota sobre el pecho. «Van a acabar con todo», dijo entre dientes, «hasta con el bosque». Mateo, que lo seguía como sombra silenciosa, le puso una mano en el hombro. «La tierra se defiende con dignidad, no con rabia. Pero sí, esto no pinta bien». Esa noche, el rancho de Tomás pareció más pequeño que nunca. Las vacas dormían inquietas, el maíz crujía con el viento, el establo estaba vacío, y el silencio de Relámpago pesaba más que el motor del tractor. Se sentó en la cerca mirando las estrellas. «Si estuvieras aquí, me entenderías», murmuró. «Tú viste cómo él me miró, como si yo no valiera nada».
Cerró los ojos y entonces lo escuchó. Un relincho, lejano, quebrado. No sabía si era real o un recuerdo, pero lo sintió en el pecho. Al día siguiente, una noticia sacudió al pueblo. Doña Rosa, dueña de una de las parcelas más fértiles, había aceptado la oferta de don Marciano. Vendió todo. Decían que la maquinaria comenzaría a trabajar en su terreno ese mismo lunes. Tomás no entendía cómo la gente podía ceder así, tan rápido. Pero entonces la vio, sentada en el umbral de su casa, con la cara entre las manos, llorando en silencio. No lo hizo por ambición, lo hizo porque estaba cansada, y fue en ese momento cuando Tomás lo comprendió. No todos los enemigos tienen colmillos. A veces, el verdadero villano es la desesperanza, y ese era el terreno que don Marciano quería sembrar. Pero aún quedaban quienes recordaban lo que era resistir, y uno de ellos era un niño con un caballo encadenado. Y eso, pensó Tomás, todavía no se ha terminado. El sonido metálico se colaba por entre los troncos del viejo granero. Un golpe seco, repetido, como si alguien arrastrara una cadena. Tomás no se detuvo a pensarlo 2 veces. Corrió con la garganta cerrada y el corazón empujando por salirse del pecho. Cuando abrió la puerta, lo que vio le cortó el aliento. Relámpago estaba ahí, pero ya no era el mismo. Tenía una cadena gruesa, oxidada, enrollada en una de las patas traseras y atada a una estaca clavada con rabia en el suelo de tierra. El caballo respiraba con dificultad y su hocico estaba manchado de sangre seca. Tenía una herida en el flanco izquierdo, como si lo hubieran golpeado con algo filoso. ¡Relámpago! Tomás se lanzó hacia él, pero el caballo dio un paso atrás, con los ojos desorbitados por el miedo. No lo reconocía. O sí, pero ya no confiaba. Tomás cayó de rodillas, sin saber qué hacer. Quiso quitarle la cadena, pero estaba asegurada con un candado viejo de esos que usaban para los corrales de toros. ¿Quién?, balbuceó con la voz rota. Fue entonces que escuchó pasos en la entrada. Mateo apareció, con la cara seria, apretando los labios como si no quisiera hablar. «Fue don Marciano», dijo al fin. «Esta mañana mandó a 2 hombres a devolverlo. Dijo que cruzó el cerco, que casi tumba una cerca con el hocico, que lo amarráramos bien para que aprenda. ¿Y tú lo dejaste?» Tomás lo miró con los ojos llenos de rabia. «¿Tú lo encadenaste?» Mateo no respondió. Miró al suelo, como si no pudiera sostenerle la mirada. «Yo no decido, muchacho. El rancho no es mío». Tomás se levantó como impulsado por un rayo. «Pero Relámpago sí es mío». «Pues entonces, cuídalo mejor», dijo una voz desde afuera. Era don Eladio, uno de los vecinos. Estaba con otros 2 hombres cruzados de brazos, como si esperaran algo. «Un caballo que se mete en tierras ajenas es un peligro. No importa si es tuyo o de San Pedro, si no puedes con él, mejor véndelo», dijo sin una pizca de compasión. Tomás sintió como si le cayera un balde de agua helada. Miró a su alrededor. Nadie lo defendía, nadie decía nada. Solo escuchó una frase que se repitió como eco. «Ese niño no sabe cuidar lo suyo». Se le encogió el pecho. Relámpago respiraba agitado, con los músculos tensos. A pesar del dolor, intentaba levantarse, pero la cadena lo detenía. Sus ojos, negros y brillantes, lo buscaban. No había odio, había algo más. ¿Dolor? ¿Confusión? ¿Desilusión? Tomás se acercó de nuevo, esta vez más lento, susurrando. «No te voy a dejar. Te lo juro, esto no se va a quedar así». Pasó la mano por el cuello del animal. Relámpago no se movió, no relinchó, pero su respiración se calmó un poco. Cerró los ojos por un instante, como si entendiera, y si de verdad entendía. Tomás se quedó ahí, a su lado, sin moverse. Mateo, desde la puerta, lo miraba con una mezcla de culpa y respeto. «Nunca vi un caballo que mire así a alguien», dijo, casi en voz baja. «Porque no es un caballo común», respondió Tomás sin pensarlo. «Él no necesita hablar, solo hay que saber verlo».
Mateo se quedó en silencio. Ese mismo día corrió el rumor de que Relámpago estaba poseído o que era un animal peligroso. Algunos decían que Tomás lo había criado con brujería, que lo usaba para espiar a los otros ranchos. Otros aseguraban que el caballo ya había atacado antes y que solo era cuestión de tiempo para que alguien saliera herido. La noche cayó densa, con una brisa helada que se metía entre los huesos. Tomás no durmió. Se quedó junto al establo, con una lámpara de queroseno encendida y el oído atento a cada sonido del campo. A la medianoche, escuchó pasos. No eran humanos, eran lentos, suaves, como de pezuñas. Salió con la lámpara en mano y lo vio. Relámpago se había levantado con dificultad pero de pie. Tenía la pata atada pero la cabeza en alto. Miraba hacia el bosque, como si algo lo llamara. Tomás sintió un escalofrío, no de miedo, de certeza. Relámpago sabía algo y ahora él también tenía que aprender a escuchar. La mañana amaneció envuelta en niebla espesa, de esas que se pegan a la piel como un secreto. Tomás no durmió bien. Soñó con voces en el monte, con cadenas arrastrándose por la tierra húmeda y con el relincho de Relámpago rompiendo la noche como un grito ahogado. Al despertar, lo primero que hizo fue ir al establo. Relámpago seguía encadenado, pero algo había cambiado en su mirada. Ya no se le notaba el miedo, sino una especie de espera, como si supiera que algo estaba por pasar. Tomás no dijo nada, solo le dejó agua fresca y un poco de avena. Luego se metió al rincón más polvoso del establo, buscando algo con qué cortar la cadena. Necesitaba una sierra, una tenaza, lo que fuera. Lo que encontró fue otra cosa, una caja de madera, vieja y carcomida por la humedad, enterrada entre sacos de maíz y herramientas oxidadas. Tenía clavada la tapa, pero con un poco de esfuerzo y una barreta logró abrirla. Dentro, lo primero que vio fue una manta azul, doblada con cuidado. Era de su mamá. La reconoció de inmediato. La usaba cuando salía a recoger hierbas en la madrugada. Debajo, entre papeles amarillentos y cuadernos rotos, había una carta con su nombre. Para Tomás, cuando me extrañes de verdad. La caligrafía era la de ella, firme, pero temblorosa. Tomás se sentó en una balda de madera y con las manos temblorosas la abrió. Mi niño, si estás leyendo esto es porque me fui antes de tiempo. Perdóname por dejarte tan pronto. Sé que la vida allá afuera no es fácil. Sé que a veces vas a querer gritar y nadie va a escuchar. Pero escúchame tú a mí, una última vez. Cuida el rancho, cuida lo que sembramos. Pero sobre todo, cuida a Relámpago. Él no es como los demás. No lo es desde que nació. Tu padre lo sabía. Yo también lo supe cuando lo vi por primera vez. Él no solo siente, él entiende. Sé que esto suena loco, pero si un día todos te cierran la puerta, si te hacen sentir que tu voz no importa, búscalo a él. Cuando nadie te escuche, él lo hará. Con amor eterno, mamá. Tomás se quedó inmóvil. La carta le ardía en las manos. El nudo en la garganta no lo dejaba respirar. No sabía si llorar o salir corriendo al bosque. La carta no solo confirmaba lo que él sentía desde niño, era una promesa y también una advertencia. Miró a Relámpago desde la puerta del establo. El caballo lo observaba fijo, con esas pupilas profundas que parecían guardar siglos de historias. Tomás se acercó, lento, como si estuviera entrando en tierra sagrada. Le mostró la carta. ¿Tú sabías?, susurró. ¿Desde cuándo? Relámpago no se movió, solo inclinó levemente la cabeza. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No fue miedo, fue como si la verdad se hubiera encendido dentro de él. Esa tarde, en vez de ir al pueblo o hacer las tareas del rancho, Tomás caminó hacia el bosque. Quería pensar. Quería escuchar ese susurro que lo rondaba desde hacía días, el mismo que parecía venir del monte cada vez que el viento soplaba distinto. El sendero estaba húmedo. Las ramas crujían bajo sus pasos. Había algo en el aire, como electricidad antes de la tormenta. A medio camino se detuvo.
Un murmullo. Primero pensó que era el viento, pero no, era otra cosa. Un sonido suave, rítmico, como si alguien hablara bajo, en un idioma antiguo. Se agachó, tocó la tierra, estaba removida, como si una máquina hubiera pasado por ahí hace poco. Se acercó más y notó marcas, no de botas, no de animales. Eran huellas de neumáticos, frescas, nuevas, don Marciano. No debía estar ahí. Esa zona del bosque era sagrada para los campesinos. Nadie la tocaba desde tiempos antiguos. Su madre lo decía. El bosque guarda lo que no queremos recordar. Tomás volvió al rancho corriendo. Tenía el corazón latiendo en los oídos. Al llegar, encontró a Mateo cargando sacos de maíz. ¿Sabías que están metiendo maquinaria al bosque?, preguntó sin saludar. Mateo lo miró serio, sin sorpresa. Lo escuché, pero nadie dice nada. Tienen miedo. Y tú sabes cómo es eso. El miedo hace que uno mire para el otro lado. Tomás sacó la carta de su madre del bolsillo y se la mostró. Mateo la leyó en silencio. ¿Y entonces?, preguntó Tomás. ¿Estoy loco o...? Mateo levantó la mirada. No estás loco, muchacho, pero si de verdad ese caballo entiende, entonces más vale que lo escuchemos antes de que sea tarde. Tomás asintió. Afuera, el viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas secas. Relámpago relinchó desde el establo. No sonó como un llamado, sonó como una advertencia. El sol picaba desde temprano. El calor se pegaba al cuerpo como si alguien hubiera echado brasas sobre los hombros. Tomás salió del establo con la camisa empapada de sudor y la mirada fija en el campo de maíz. Las hojas estaban secas, quebradizas. El riego no llegaba desde hacía 3 días. Ya había revisado las mangueras, los canales, hasta el motor viejo del pozo. Todo estaba en orden, solo que el agua no bajaba. Algo la estaba bloqueando más arriba, y Tomás tenía una idea muy clara de quién era. Relámpago caminaba a su lado, sin necesidad de soga ni silla. Parecía saber exactamente qué hacer. Cuando Tomás tomaba el rastrillo, él se adelantaba hacia el depósito del grano. Si tocaba la pala, el caballo se acercaba al corral, como esperando instrucciones. «No me estás ayudando», le dijo Tomás con media sonrisa. «Me estás enseñando». El caballo solo resopló y movió la cabeza como si entendiera el chiste. Y quizás sí lo entendía. Tomás había logrado quitarle la cadena hacía una semana. Tardó 3 días en encontrar una cegueta buena y una noche entera para limarla sin que nadie se diera cuenta. Desde entonces, Relámpago no se había ido de su lado ni una sola mañana, pero la tierra no mentía. El maíz se estaba perdiendo y el agua era cada vez menos. Esa tarde bajó al pueblo en busca de respuestas. En la tienda de don Ceferino todos hablaban de lo mismo. Don Marciano había mandado ampliar sus campos con nuevas máquinas. Decían que ya había cercado media quebrada, justo por donde pasaba el canal comunitario. «Eso no es suyo», dijo Tomás con rabia contenida. «Ya lo es», respondió un hombre, encogiéndose de hombros. «Pagó por esa tierra, y donde pone la cerca ya nadie pasa. ¿Y el agua? Dice que la necesita para sus nuevos sembradíos. Tiene más de 100 hectáreas de maíz, Tomás. Tú apenas tienes 1. Tomás se quedó callado, no por resignación, por furia, pero aprendió que en ese pueblo hablar más alto no servía de nada si nadie quería escuchar. Volvió al rancho con la garganta seca y las manos temblorosas. Al entrar, notó que una de las vacas estaba tendida en el suelo, jadeando. No había bebido en todo el día. «No puedo más así», susurró, con un nudo en la garganta. Relámpago se acercó despacio. Con el hocico, empujó el balde vacío que estaba a un lado del bebedero. Luego, caminó hacia la cerca, mirando hacia el este, hacia donde el canal debería bajar limpio y constante. Tomás lo siguió con la mirada. «¿Quieres que vaya?», preguntó. El caballo volvió la cabeza. No fue una respuesta, pero fue suficiente. Al amanecer siguiente, Tomás se fue monte arriba.
Relámpago lo acompañaba como siempre. Paso firme y mirada atenta. Llegaron al cruce del canal y ahí lo vieron. Una barricada de tierra, piedras y tubos. Al fondo, maquinaria de don Marciano y 2 peones vigilando. ¿Quién les dio derecho a tapar el canal?, gritó Tomás sin bajar del cerro. Uno de los hombres levantó la mano en señal de alto. «Vete, escuincle, este terreno ya no es tuyo. El agua es de todos. Ahora no, ahora es del patrón». Tomás dio un paso más, pero Relámpago se cruzó delante, no como quien bloquea, como quien protege. El muchacho entendió. No era el momento. Bajaron en silencio, y mientras caminaban de vuelta, el humo se empezó a colar por entre los árboles. Al principio era ligero, como neblina, pero pronto se volvió espeso, oscuro, con olor a madera quemada. ¡Qué demonios!, corrieron. Al llegar al rancho, vieron la esquina del campo de maíz en llamas. No todo, no aún, pero suficiente para asustar. Tomás agarró una manta y empezó a golpear las llamas. Relámpago corrió hacia el estanque y volvió con un cubetazo de agua en el hocico. Entre los dos lograron apagar el fuego antes de que se extendiera. Pero ya era tarde. El mensaje estaba claro. A veces, el agua se puede robar con un tubo y otras se puede robar con fuego. Tomás se sentó en medio del campo chamuscado, con los ojos llenos de rabia y las manos negras de ceniza. Relámpago se quedó a su lado. No hizo falta decir nada. Ambos sabían que esto apenas estaba empezando. El rancho olía a humo viejo y a tierra húmeda. El viento seguía trayendo ceniza desde el cerro, como si quisiera recordarle a Tomás lo que había perdido. El maíz más joven se había salvado, pero el daño estaba hecho. El suelo estaba lastimado, igual que él. Esa mañana, mientras trataba de reconstruir la cerca quemada con unas maderas medio torcidas, escuchó un carraspeo a sus espaldas. «Vas a torcer esos postes si sigues martillando así». Tomás volteó. Era Mateo, el viejo capataz que se había jubilado cuando don Marciano cambió a los peones por máquinas. Venía con una bolsa de herramientas colgada al hombro y un sombrero que ya ni sombra daba. «¿Qué quiere?», preguntó Tomás, sin quitarle la vista. «Ver si todavía hay algo que enseñar». Tomás bajó el martillo. Mateo se acercó sin prisa y se agachó junto a él. «Esa tierra que estás pisando no se rinde tan fácil, pero hay que saber cómo tratarla. ¿Y usted sí sabe?». «No por leerlo en un libro», respondió Mateo clavando el primer poste con fuerza y precisión. «Lo sé porque la he sudado 40 años. Y nunca vi que una máquina entendiera cuando la tierra está triste». Tomás se quedó callado. El viejo se quedó toda la mañana. Le enseñó a usar bien la azada, a medir los surcos con una simple cuerda, a reconocer el maíz que ya no servía. Le explicó cómo rotar el cultivo sin dejar el suelo estéril. «No todo es sembrar y cosechar», le dijo mientras le mostraba cómo identificar plagas. «A veces lo más sabio es dejar descansar, como nosotros». Relámpago observaba desde la sombra, atento. Cada vez que Mateo hablaba, parecía inclinar la cabeza, como si también estuviera aprendiendo. «Ese caballo tiene más juicio que muchos patrones que he conocido», bromeó el viejo, dándole un golpecito en el cuello. Tomás sonrió por primera vez en días. «Mi mamá decía que él entiende». Y no estaba tan errada. He visto animales que sienten más que gente, pero de que entienda, eso solo tú lo sabrás. Esa tarde, mientras preparaban un abono con estiércol y ceniza, «La ceniza no es el fin, es alimento», decía Mateo. El viejo se quedó mirando al horizonte. «¿Sabes por qué dejé de trabajar con Marciano? Porque lo volvió todo negocio. Porque se le olvidó lo que era la tierra. Él cree que un tractor lo puede todo, pero un tractor no reza antes de sembrar. Un tractor no espera la lluvia con fe. Y mucho menos, un tractor no escucha». Tomás se quedó pensando en eso. «¿Y usted cree que este rancho todavía puede levantarse?» Mateo se limpió las manos en el pantalón. «Claro que puede, pero no solo con fuerza.
Hay que tener algo más. ¿Qué? Corazón. Y el tuyo todavía late fuerte. El viejo se fue al caer la tarde, pero antes de irse, dejó su bolsa de herramientas junto a la puerta del granero. Te la presto, pero si vas a rendirte, me la devuelves. Tomás la miró sin decir nada. Luego fue hasta el corral, donde Relámpago masticaba lento con el sol dándole en el lomo. ¿Qué dices? ¿Le damos otra oportunidad? El caballo movió la cola y levantó la cabeza. No hacía falta más. Esa noche, Tomás no encendió la lámpara. Se acostó mirando el techo de madera sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Y mientras el viento jugaba con las ramas secas del árbol de durazno, escuchó un sonido suave, casi imperceptible, que venía del bosque. Un susurro, no como antes, no lejano, uno nuevo, cercano, como si el bosque también estuviera esperando algo. O a alguien. La tormenta llegó sin avisar. No fue de esas que anuncian su paso con truenos a lo lejos o viento frío desde la tarde. No, esta cayó de golpe, con un rugido de cielo partido y lluvia que azotaba como piedras. El rancho se estremecía con cada relámpago. Tomás despertó con un sobresalto, pero no fue el trueno lo que lo sacó del sueño. Fue un relincho, no como los de siempre. Este fue largo, agudo, casi humano. Un grito entre el miedo y el aviso. Se lanzó de la cama, se calzó las botas sin medias y tomó la lámpara. Corrió hasta el establo con la lluvia clavándose en el rostro. Al llegar, Relámpago estaba de pie, moviéndose nervioso, girando sobre sí mismo, las orejas tensas y los ojos brillando con la luz de los rayos. «¿Qué pasa?», preguntó Tomás, acercándose rápido. El caballo lo empujó con el hocico hacia la puerta. Insistía. Quería que saliera, que lo siguiera. ¿Qué viste? Otro relincho. Más fuerte, más urgente. Tomás dudó un segundo, pero luego asintió. Abrió el portón y ambos salieron bajo la lluvia, guiados apenas por la luz temblorosa de la lámpara. El viento olía raro, como a aceite viejo y tierra revuelta. Subieron por el camino que daba al límite del bosque. Relámpago iba al frente, seguro. Cada tanto volteaba para ver si Tomás lo seguía. Al llegar al claro donde empezaban los árboles altos, la lámpara se apagó con el viento. «No», murmuró Tomás, intentando encenderla de nuevo sin éxito. Pero entonces un rayo iluminó todo, y ahí lo vio. Huellas, profundas, recién marcadas. No eran de tractor pequeño ni de carreta, eran de maquinaria pesada, y no iban por el camino principal, se internaban por el bosque, por la zona prohibida. Tomás se agachó, tocó la tierra. Estaba blanda, removida. El olor a diésel seguía ahí, mezclado con el aroma a hojas húmedas y madera mojada. «¿Marciano?», preguntó en voz baja. Relámpago resopló, moviendo la cabeza con fuerza. «No debería estar aquí», dijo Tomás para sí mismo. «Nadie debería». La lluvia empezó a amainar, pero el corazón de Tomás seguía latiendo como si corriera cuesta arriba. Tenía que contarlo, tenía que advertir. Volvieron al rancho y sin secarse siquiera, Tomás tomó su chaqueta y se fue directo al pueblo. Eran casi las 3 de la madrugada, pero no le importaba. Tocó la puerta de la capilla donde dormía el señor Gregorio, uno de los encargados del consejo comunal. «¿Qué demonios?», gruñó el hombre al abrir. «Tomás, ¿qué haces aquí a estas horas?». Vi maquinaria entrando al bosque, pesada. Dejaron huellas. Huele a aceite, a motor. Marciano está metiéndose a la zona prohibida. Gregorio se talló los ojos, cansado. «¿Y tú qué hacías allá?». «Relámpago me llevó, me avisó». El hombre lo miró con esa cara que uno le pone a un niño cuando habla dormido. «¿Y el caballo te avisó?». «Sí, no estoy inventando, lo vi. Mira, muchacho, tú estás solo y eso pesa. A veces uno cree ver cosas cuando lo que siente es miedo o rabia. No es eso, tienen que ver esas huellas. Hay peligro. Anda a dormir, Tomás. Mañana hablamos». Pero no hablaron.
Al día siguiente, el Consejo Comunal decidió que no había evidencia clara de lo que Tomás decía. Algunos vecinos murmuraban que el muchacho ya se había obsesionado. Otros decían que estaba desequilibrado desde que su madre murió. Tomás apretó los dientes y se fue sin decir nada. Ya no esperaba que lo creyeran, pero sí sabía lo que había visto y lo que olió, y cómo Relámpago reaccionó. Eso no se lo había imaginado. Esa noche, sentado en el pórtico del rancho, con la brisa todavía húmeda y el cielo estrellado, acarició el cuello de Relámpago. No les importa, pero a ti sí, ¿verdad? El caballo no se movió, solo exhaló lento y bajó la cabeza hasta que tocó la pierna de Tomás. El muchacho cerró los ojos, porque en ese silencio compartido, entre relámpagos, huellas y verdades negadas, encontró lo que nadie más quería ver, que ese bosque estaba diciendo algo, y que la única manera de entenderlo era seguir escuchando. La campana de la capilla repicó 3 veces al atardecer. No era domingo, pero los bancos se llenaron como si lo fuera. Mujeres con trenzas largas, hombres de sombrero en mano, viejos sentados en silencio, niños curiosos asomados entre los pilares. El aire dentro del templo estaba cargado de algo más denso que incienso: incertidumbre. Tomás llegó con las botas llenas de lodo seco y la camisa arrugada por el trabajo del día. Relámpago quedó amarrado bajo un jacarandá frente a la capilla. No relinchó, solo observaba. Desde el altar, donde antes se daban las misas, ahora se extendía una mesa con papeles, planos y una pequeña laptop. Detrás, don Marciano con su traje de lino claro y sus técnicos trajeados. Había vino en copas pequeñas y pan en servilletas. «Hospitalidad», decían. «Gracias por venir», empezó don Marciano, con voz de patrón que no pide, ordena con amabilidad. «Estamos ante un nuevo tiempo. La tierra ya no se trabaja como antes. Hoy tenemos tecnología, eficiencia, oportunidad». Se paseó entre los presentes sonriendo de lado. «Sé que muchos batallan, que el agua no alcanza, que el ganado flaquea, que el maíz ya no da como antes. Por eso les propongo algo justo. Ustedes me ceden sus tierras y yo les doy empleo en la expansión agrícola que viene. Tractores nuevos, maquinaria moderna, salario fijo, casa segura, futuro garantizado». Un murmullo recorrió los bancos. Algunos rostros se iluminaron con la promesa, otros bajaron la vista. Algunos, como Tomás, fruncieron el ceño. «¿Y quién nos garantiza que no nos va a echar cuando ya no le sirvamos?», preguntó doña Aurelia, levantando la voz desde el fondo. «Usted me conoce, Aurelia», respondió don Marciano con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Yo cumplo mi palabra, siempre lo he hecho». «¿Y qué pasa con el canal?», dijo otra voz. «El agua ya no llega como antes». Don Marciano extendió los brazos, casi con dramatismo. «Estamos trabajando en una solución técnica, pero todo requiere orden. Si cooperamos, todos ganamos». Tomás levantó la mano. Nadie lo miró. La levantó más alto. «Tengo que hablar». Unos cuantos se giraron. Don Marciano lo notó y su ceño se frunció apenas. «Tomás», intervino Gregorio, el del consejo, «por favor, mantén el respeto. Esta es una reunión seria. Vi cómo metieron máquinas al bosque. Huellas, rastros de aceite, tierra removida. Están violando el acuerdo comunal». «No hay pruebas de eso», respondió un técnico sin mirarlo siquiera, «y no es el momento para rumores sin fundamento». «No son rumores. Relámpago lo sintió antes que yo. Nos guió hasta ahí». Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Alguien carraspeó. Otro soltó una risa burlona. «Ahora vamos a escuchar al caballo también», murmuró un joven. Tomás sintió cómo le ardían los ojos, pero no bajó la mirada. «Si nadie más lo quiere ver, entonces yo lo voy a demostrar. Pero no se queden callados cuando ya sea tarde». Se giró y salió. El golpe de la puerta al cerrarse sonó más fuerte que cualquier argumento. Relámpago lo esperaba con el cuello erguido. Al verlo, relinchó bajito, como si supiera lo que había pasado adentro.
Tomás le acarició el lomo. «Nos dejaron solos otra vez, compa». El caballo no se movió. Mientras el cielo oscurecía y el bullicio dentro de la capilla se convertía en susurros de negocios y promesas, Tomás montó sin silla y galopó rumbo al monte. El viento le pegaba en la cara, pero no lo detenía, porque a veces la voz más pequeña es la que primero ve lo que todos prefieren ignorar. Y esta vez no pensaba callarse. El amanecer llegó con una claridad pálida, sin canto de aves ni olor a tierra mojada. Todo se sentía raro, quieto, como si el monte estuviera conteniendo la respiración. Tomás ensilló a Relámpago sin decir una palabra. No usó la montura, solo le colocó la cuerda floja y se subió con una agilidad que le venía del alma, no del cuerpo. El caballo sabía a dónde ir. No hizo falta indicarle nada. Cabalgaban en silencio por las veredas altas, las que pocos pisaban desde que don Marciano empezó a expandirse. Relámpago avanzaba con paso firme, las orejas en alerta. Tomás, con los ojos fijos en el suelo, buscaba señales, y las encontró. Primero un árbol recién cortado, no por un rayo, no por la edad. Tenía la marca clara de motosierra en el tronco y la corteza aún chorreaba savia. «Esto no es limpieza de caminos», murmuró Tomás. Más adelante, una zanja atravesaba el suelo como herida abierta. Allí, un riachuelo que solía correr libre ahora se bifurcaba, como si algo lo hubiera desviado a propósito. Bajó del caballo y tocó el agua. Turbia, olorosa, apestaba a aceite viejo. «Están desviando el agua», susurró. Relámpago resopló fuerte. Sus patas raspaban el suelo inquietas. Caminó un poco más y se detuvo en seco frente a una elevación. Tomás lo alcanzó y ahí lo vio. Al otro lado del cerro, escondido entre árboles derribados, había un claro abierto, más grande que cualquier parcela del pueblo. A un costado, cubierto con lonas negras y barriles oxidados, un campamento improvisado con bidones de combustible, tubos de drenaje y huellas gruesas de maquinaria pesada. «Esto no es agricultura», dijo Tomás, tragando saliva. «Esto es otra cosa». Se agachó, tocó la tierra. Estaba caliente, demasiado. El olor a diésel era tan fuerte que mareaba. Volteó hacia Relámpago. El caballo tenía las orejas pegadas hacia atrás. Estaba tenso, como si presintiera peligro. «Nos tenemos que ir. Ya». Montó de nuevo, pero apenas dio media vuelta. Escuchó algo, un golpe seco. Después, voces. Y luego, el motor de un tractor arrancando a unos metros. «¡Nos vieron!», dijo Tomás, apretando las piernas contra el cuerpo de Relámpago. El caballo arrancó sin dudar, bajando por la pendiente con una velocidad que parecía imposible en ese terreno. Atrás, los motores rugían, pero no podían seguirlos tan fácil entre piedras y raíces. Tomás se agachaba para esquivar ramas. El viento le cortaba la cara, sentía el corazón latiéndole en los oídos. Relámpago no corría por correr. Sabía exactamente por dónde escapar, por dónde no dejar rastro. Llegaron a la parte baja del cerro, cerca del viejo manantial. Ahí, por fin, el silencio los abrazó de nuevo. Tomás bajó del caballo. Tenía las manos temblorosas. «Eso no era un campamento cualquiera», dijo, jadeando. «¿Qué están escondiendo allá?». Relámpago caminó hasta el borde del manantial y bebió agua. Tomás se sentó en una piedra. Pensaba en todo lo que había visto. Los árboles, el agua desviada, el suelo caliente. Nada cuadraba con la idea de una expansión agrícola. Era algo más grande, más sucio y más peligroso. «¿Será por eso que nadie quiere hablar?», murmuró. «¿Porque saben más de lo que dicen?». Relámpago alzó la cabeza de golpe. Miró hacia atrás, hacia el bosque. Tomás se puso de pie de inmediato. ¿Otra vez? El caballo no se movía. Estaba fijo como esperando. Entonces, un eco. No un sonido cualquiera. Una vibración profunda, como si algo muy pesado estuviera siendo arrastrado dentro del bosque. Tomás no podía verlo, pero lo sentía.
y eso bastaba para saber que el tiempo se estaba acabando. «Vamos a tener que mostrarle esto a alguien», dijo. «Aunque no nos crean, aunque se rían», montó otra vez. Ya no como un niño, como alguien que cargaba una verdad peligrosa. Y aunque aún no sabía a quién acudir, entendía que Relámpago no lo había llevado ahí por casualidad. Todo esto tenía un propósito, y el monte estaba empezando a hablar. El viento soplaba raro esa noche. No era fresco ni helado. Era cálido, seco, como si viniera desde adentro de la tierra, no del cielo. Tomás se despertó con un presentimiento en el pecho. No era ruido, ni luz, ni sueño. Era una incomodidad, algo que no tenía forma, pero urgía. Salió descalzo al patio y el olor le pegó de lleno en la cara. «Humo», susurró. Corrió hasta el establo. Relámpago ya estaba inquieto, golpeando el suelo con las patas, moviéndose de un lado a otro como si supiera que el tiempo corría. «¿Dónde?», le preguntó Tomás mientras le pasaba la cuerda floja al cuello. El caballo alzó la cabeza, olfateó el aire y se giró de golpe hacia el monte. No dudó. Salió disparado, con Tomás a cuestas, directo a la línea negra en el cielo. A lo lejos, entre las siluetas oscuras, ya se veían las primeras lenguas de fuego. El incendio no venía de forma natural. Eso fue lo primero que Tomás entendió al llegar. Las llamas avanzaban en línea recta como marcadas con regla. No venían con el viento, lo contradecían. Eso no era fuego de rayo ni accidente, era fuego de alguien, y en medio de esa locura, un grito. ¡Ayuda! Tomás frenó en seco. El caballo se irguió, resopló fuerte. ¿Escuchaste eso? Otra vez el grito, más cerca. Era una voz infantil. «Es una niña», dijo Tomás, y sin pensarlo, Relámpago giró hacia la zona donde las llamas eran más altas. El calor picaba los ojos. La ceniza caía como lluvia negra. Tomás se cubría la cara con el brazo, pero no soltaba las riendas. Relámpago zigzagueaba entre arbustos incendiados y ramas que crujían al caer, hasta que la vio, una figura chiquita, encogida junto a un tronco, llorando, con la cara sucia y el vestido chamuscado. «Es Lucerito», gritó Tomás. Era la hija de don Efraín, el viejo que vivía más allá del canal. Bajó de un salto, cubrió a la niña con su camisa y la cargó como pudo. El calor le raspaba la piel, pero Relámpago se acercó con cuidado, bajó la cabeza y esperó. Tomás montó como pudo, con la niña entre brazos. «¡Corre, compa! ¡Sácanos de aquí!» Y el caballo corrió, pero cuando creyeron estar a salvo, un ruido ensordecedor cortó el silencio del fuego. «Es un tractor», apareció entre la bruma como un monstruo ciego. Avanzaba sin nadie al volante, las luces parpadeando, directo hacia ellos. Tomás giró hacia un costado, pero la bestia mecánica venía con fuerza. Relámpago se detuvo, retrocedió, midió, y entonces avanzó de frente. Tomás apenas alcanzó a saltar con Lucerito antes de que el caballo se cruzara ante el tractor y lo empujara con el lomo. La máquina se desvió, rugió, se tambaleó y terminó chocando contra un árbol. Tomás cayó de rodillas, jadeando, con la niña temblando en sus brazos. «¡Relámpago!». El caballo estaba de pie, herido, sí, el costado derecho manchado de sangre, pero firme. El fuego seguía rugiendo, pero ellos ya estaban fuera del camino, a salvo. Volvieron al pueblo antes del amanecer. Tomás cargaba a Lucerito, dormida por el cansancio. Relámpago caminaba lento, cojeando apenas, pero sin quejarse. Al llegar a la plaza, doña Aurelia salió corriendo. Detrás, don Efraín con lágrimas en los ojos. «¡Mi niña! ¡Mi niña!». La gente se empezó a reunir, preguntaban, murmuraban. Cuando supieron lo que pasó, todos voltearon a ver al caballo, y por primera vez no lo miraron con miedo, lo miraron con respeto. Tomás se quedó parado en medio de todos, cubierto de hollín, con las piernas temblorosas y la voz apenas sostenida. «Yo no invento cosas. Él me guía».
me protege, y hoy les salvó la vida a los dos. Un silencio profundo cayó sobre el pueblo. Relámpago movió la cabeza como despidiéndose. Tomás subió al caballo, miró a los presentes. ¿Qué más necesita hacer para que le crean? Y ahora te toca a ti. ¿Tú qué harías si estuvieras en ese pueblo? ¿Seguirías ignorando al niño o empezarías a escuchar al caballo? Déjanos tu opinión en los comentarios. El sol apenas despuntaba cuando Tomás regresó al lugar del incendio. El suelo crujía bajo sus botas, como si caminara sobre huesos rotos. El aire todavía olía a madera quemada y a verdades ocultas. Relámpago avanzaba despacio, con una venda improvisada en la herida. A pesar del cansancio, sus ojos seguían vivos, vigilantes. Tomás se detuvo donde anoche casi pierden la vida. El tronco carbonizado, las marcas de neumáticos fundidas en la tierra y entre los escombros, una evidencia inesperada. Un bidón de gasolina con el logotipo de la empresa agrícola de don Marciano. «Aquí está», murmuró, levantándolo con cuidado. Pero eso no era todo. A pocos metros, oculto entre arbustos medio chamuscados, encontró un walkie-talkie roto. Lo encendió por instinto y entre la estática escuchó una voz distorsionada. «Sí, patrón, ya aprendimos los puntos marcados. El niño no debe saber». Tomás se quedó helado. No necesitaba más. Ya no era su palabra contra el viento. Ahora tenía pruebas. Esa misma tarde, la plaza del pueblo se volvió a llenar. No por fiesta ni por misa. Esta vez fue por rabia, por miedo, por incertidumbre. La historia de la niña, el incendio, el caballo, ya todos la sabían, pero nadie se atrevía a decir lo que todos pensaban, hasta que Tomás llegó. Traía en una mano el bidón, en la otra el walkie-talkie, Relámpago como siempre a su lado. «¿Van a seguir creyendo que esto fue un accidente?», dijo desde el centro de la plaza. La gente murmuró, pero nadie respondió. «Encontré esto donde empezó el fuego», continuó, «y si escuchan con atención, van a saber quién lo mandó». Encendió el dispositivo. Esta vez, la señal era clara. «Repito, patrón, zona despejada. Listo para meter la maquinaria el lunes. El fuego hizo su trabajo». Un silencio espeso cubrió la plaza. Don Marciano mandó prenderle fuego al monte, a la zona comunal, donde juegan nuestros niños, donde beben nuestras vacas, todo por unas líneas más de siembra. La gente se volteó hacia el otro extremo de la plaza. Don Marciano estaba ahí, con su sombrero impecable y su rostro de piedra. «¿Qué dice ese escuincle?», preguntó, sin levantar la voz, pero con el tono de quien manda callar al mundo. «Digo la verdad», respondió Tomás caminando hacia él. «Usted lo ordenó, por eso desviaron el canal, por eso cerraron el paso al bosque, y ahora querían borrar las huellas con fuego. Y tus pruebas son un radio viejo y un bidón, y un caballo que supuestamente entiende», dijo con sorna. Tomás no se achicó. «Mi prueba es que usted lleva semanas ocultando lo que hace, porque si fuera legal, lo haría a la vista de todos. ¿O no?». Los vecinos empezaron a mirar distinto. Algunos cruzaron los brazos. Otros bajaron la vista como si al fin entendieran. «Ya estuvo bueno de cuentos, Tomás», dijo don Marciano, apretando los dientes. «Este pueblo necesita avanzar. Necesita empleo, estabilidad, no supersticiones, ni un niño rebelde con delirios de héroe». Tomás respiró hondo, miró alrededor. ¿Y a qué costo? ¿A cambio de qué? ¿De perder el agua, el monte, nuestra voz? Pausa. «Vale más un tractor que una vida». Relámpago dio un paso al frente, firme, como si también hablara. Nadie habló por unos segundos, y ese silencio dolió más que 1000 gritos. «Don Marciano», dijo Gregorio desde la entrada de la capilla, «¿tiene algo que decir sobre lo que escuchamos?». El patrón no respondió. Su mandíbula se tensó. Sus ojos, por primera vez, no supieron a dónde mirar. «La justicia ya vendrá», dijo Tomás, «pero lo que me importa hoy es que nadie más se quede callado». Doña Aurelia se adelantó. Luego, don Efraín.
Después, los jóvenes del molino. Poco a poco, la plaza se fue llenando de voces nuevas. No gritaban, no insultaban, solo decían: «Ya basta». ¿Tú qué harías si descubrieras que el patrón de tu pueblo fue capaz de prenderle fuego a la tierra que los vio nacer? ¿Guardarías silencio o te pararías frente a todos con la verdad en la mano y un caballo como único testigo? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque a veces la justicia empieza con una sola voz que se atreve a hablar. La mañana siguiente, la plaza del pueblo no olía a pan ni a café. Olía a tierra húmeda, a brasas apagadas y a algo nuevo: duda. Después de la confrontación, los vecinos no regresaron a sus casas igual. Algunos se quedaron mirando la capilla, otros los campos secos y unos cuantos el establo donde Relámpago descansaba bajo sombra. Tomás no hablaba mucho. Estaba cansado, pero no abatido. Sabía que algo había cambiado, y no porque la verdad hubiera salido a la luz, sino porque el silencio ya no protegía a don Marciano. Esa mañana, Mateo se acercó al rancho con un termo de atole y pan envuelto en servilleta. «Hoy se habla más del caballo que del cura», bromeó sentándose en una piedra. Tomás sonrió apenas. «Y aún así, no todos creen, o no quieren creer». Mateo lo miró serio. «Muchos no están acostumbrados a escuchar a un niño, mucho menos a un animal, pero el que no quiera ver es porque no quiere cambiar». Ese mismo día, sin que nadie lo organizara, varios vecinos se acercaron al rancho, no para preguntar ni para chismear, sino para ver al caballo. Relámpago no hizo nada especial, solo estaba ahí, tranquilo. Pero bastaba con observar cómo lo seguía Tomás, cómo respondía a sus gestos, cómo giraba la cabeza cuando alguien hablaba de las zonas quemadas. Doña Aurelia, que siempre había sido escéptica, se quedó mirándolo un rato largo. Al final murmuró: «Este animal no es común, no lo es». Y cuando se fue, le dejó a Tomás un saco con maíz seco y una manta vieja de lana. «Por si vienen más noches difíciles», dijo. Pero no todos estaban convencidos. «¿Desde cuándo un caballo va a saber más que un hombre de campo?», decía don Rogelio, el dueño de las mulas de carga. «Ese chamaco está usando al animal para manipular», dijo otro en voz baja. «Quiere que le regalen todo». El pueblo se dividió, sin gritos, sin pleitos. En los cafetales, en los corrales, en la fila de la tienda, todos opinaban, todos dudaban. Algunos con miedo de perder lo poco que tenían, otros con miedo de estar creyendo demasiado tarde. Don Marciano no salió de su casa ese día. Su camioneta seguía estacionada frente al portón, pero las cortinas estaban cerradas. Por primera vez, el patrón guardaba silencio. Al caer la tarde, un grupo de vecinos se reunió en la capilla. Esta vez no hubo convocatoria, fue espontáneo. Tomás llegó montado en Relámpago. Nadie lo invitó, pero nadie lo detuvo. «Si quieren pruebas», dijo desde la entrada, «sigan al caballo. Él sabe por dónde empezar». Los murmullos crecieron. «¿Cómo que lo sigamos? ¿A dónde quiere llevarnos?» «No sé», respondió Tomás. «Pero sí sé que él nos llevó hasta Lucerito, que nos sacó del fuego, que se enfrentó a una máquina que pudo matarlo». Relámpago, tranquilo, caminó hacia el monte, despacio. Tomás lo siguió, y poco a poco, sin palabras, más de 20 personas caminaron detrás. Subieron por los caminos erosionados, pasaron por los árboles talados, llegaron hasta la zona donde el incendio había empezado. Y ahí el olor volvió, el olor a combustible. Tomás señaló los restos del tractor quemado, el mismo que Relámpago había enfrentado. «Aquí», dijo, «aquí estuvo». Los ojos de todos empezaron a entender lo que la razón les negaba, y Relámpago, en silencio, bajó la cabeza sobre la tierra. Donde aún había cenizas, escarbó suavemente con una pezuña, hasta que dejó al descubierto algo, una placa metálica. Con el sello de la empresa de don Marciano. Nadie habló. El niño no necesitaba convencer, el caballo ya lo había hecho. De regreso al pueblo,
La tensión flotaba como nube de tormenta. Algunos lloraban, otros caminaban en silencio, pero ya no había duda. El rostro de la ambición se había mostrado, y no tenía cuernos ni colmillos. Tenía traje, poder y miedo de ser descubierto. Relámpago regresó al rancho sin prisa. Comió, bebió y se recostó bajo el jacarandá. Tomás se sentó a su lado sin decir nada, solo mirándolo, porque a veces lo más fuerte no es lo que se grita, es lo que se muestra sin hablar. ¿Tú qué piensas? ¿A quién escucharías tú si vivieras en ese pueblo? ¿Al hombre que prometió empleo o al caballo que salvó una vida? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque hay silencios que gritan más que cualquier discurso. La noche era tranquila, pero Tomás no podía dormir. Caminaba de un lado al otro del establo, con el corazón lleno de rabia y la cabeza ardiendo de preguntas. Relámpago lo seguía con la mirada, sin moverse. A lo lejos, el croar de los sapos rompía el silencio, pero no era suficiente para calmarle el pecho. Mateo llegó sin avisar, como siempre. Con su paso lento, una cobija al hombro y ese olor a cuero viejo y tabaco que lo acompañaba a todos lados. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó, sin rodeos. Tomás lo miró con los ojos encendidos. «¿Qué quiere que haga? ¿Que me quede cruzado de brazos? Le prendió fuego al monte, casi mata a Lucerito, nos robó el agua, la tierra». Mateo se sentó en el banco de madera, sacó una hojuela de tabaco y empezó a enrollarla con calma. «Sí, todo eso es cierto. ¿Y entonces? No vas a arreglar nada con odio». Tomás apretó los puños. «¿Y si nadie lo frena? ¿Va a seguir comprando conciencias? ¿Va a volver con más máquinas?». Mateo lo miró largo rato. «¿Tú sabías que hace 30 años, aquí en el pueblo, nadie tenía un solo tractor?». Tomás se detuvo. «No, y aún así, nadie pasaba hambre». «¿Por qué crees?». El muchacho no respondió. «Porque todos trabajaban juntos. Se compartían las yuntas, los bueyes, las herramientas. Uno sembraba el maíz, otro el frijol, otro cuidaba el canal. No había patrón ni empleado, solo vecinos que se cuidaban las espaldas». Tomás bajó la mirada. «Eso ya no existe, Mateo. Ya no somos así, porque nos acostumbramos a pensar en chiquito, a pelear por una esquina, por un trago de agua, por un pedazo de tierra. Pero si juntamos lo que aún queda, podríamos volver a empezar». Mateo sacó un cuaderno arrugado de su morral. Lo abrió sobre la mesa de madera y mostró un dibujo simple, hecho con lápiz. Un pequeño tractor y al lado números. «Esto es lo que vale uno de esos tractores pequeños, de segunda mano, pero bueno. Lo suficiente para labrar 5 o 6 parcelas». Tomás se acercó, curioso. «¿Y de dónde vamos a sacar ese dinero?». «De todos», respondió Mateo. «Si 5 o 6 familias ponen un poco, alcanza. No es un tractor de lujo, ni va a venir con aire acondicionado, pero sirve y es nuestro». «¿Y usted cree que la gente va a querer poner dinero ahora?». Mateo lo miró directo a los ojos. «Después de lo que hiciste, después de lo que vieron, sí, solo necesitan que alguien dé el primer paso». Tomás se quedó mirando el dibujo un buen rato. Le temblaban los dedos, pero no de miedo. Era como si todo lo que había sentido los últimos días empezara a encontrar forma. «¿Y si don Marciano se entera?». «Se va a enterar», respondió Mateo, encogiéndose de hombros. «Pero no podrá hacer nada si lo hacemos bien. Legal, transparente, comunitario». Tomás asintió. «¿Y si no quieren unirse?». «Algunos no van a querer, otros van a esperar a ver qué pasa. Pero si tú, muchacho, tú y tu caballo, dan el primer paso, créeme que más de uno va a seguirlos». Tomás levantó la mirada. Por primera vez, no sentía la rabia como una llama loca. Ahora era como una brasa, firme, caliente, lista para cocinar algo nuevo. «¿Y cómo le llamamos?». Mateo sonrió. «Llámalo como quieras, pero hazlo con el corazón. No por revancha, por futuro». Esa misma noche, Tomás escribió a mano una carta. Simple, directa, sin florituras. La dobló en varias copias y al día siguiente
La entregó en casa de doña Aurelia, don Efraín, los jóvenes del molino y otros vecinos que habían estado en la montaña. La carta decía: queremos sembrar juntos, comprar una máquina que sea de todos, trabajar parejo, sin patrón, sin miedo. Si te interesa, ven mañana al rancho, solo si crees que la tierra todavía puede escucharnos. Tomás y Relámpago. No sabía cuántos vendrían, pero por primera vez sentía que algo se estaba moviendo, no en contra de don Marciano, sino a favor de lo que habían sido y de lo que aún podían ser. ¿Tú qué piensas? ¿Se puede construir algo nuevo entre vecinos que han perdido la esperanza? ¿Tú aportarías a una causa así, aunque sea con poco? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque a veces la mejor forma de resistir no es con rabia, sino sembrando juntos el mañana. Apenas salió el sol, Tomás arregló el patio del rancho, barrió hojas, alineó bancos viejos bajo el jacarandá y preparó una jarra con agua fresca y pan de anís sobre una mesa de madera. No esperaba multitudes, solo un puñado de personas con ganas de escuchar. Relámpago se quedó cerca tranquilo, no necesitaba decir nada, su presencia bastaba. En el pueblo ya no lo veían como un simple animal. Era el caballo que avisó, que protegió, que guió, un símbolo sin buscarlo. Las primeras en llegar fueron doña Aurelia y su nieta. Luego, don Efraín, cojeando, con su bastón y su mirada firme. Después, los hermanos Carrillo, que siempre estaban peleando, pero hoy venían callados. Y así, poco a poco, el patio se llenó de vecinos, unos curiosos, otros convencidos. Tomás se paró frente a todos, con la voz temblorosa pero clara. No vine a pedirles nada, vine a proponerles algo diferente. Todos lo miraban, algunos con dudas, otros con esperanza. Don Marciano ofreció empleo. Pero ya vieron a qué costo. Nos dividió, nos quitó agua, nos quemó monte y casi nos quita la memoria. Se hizo silencio. Pero si un caballo nos pudo unir en medio del fuego, ¿por qué no podríamos hacerlo entre nosotros ahora, con calma? Mateo asintió desde un rincón, como quien ya conocía cada palabra. Lo que propongo es simple: formar una cooperativa. Unirnos para comprar maquinaria agrícola pequeña. No lujos, solo lo justo para roturar la tierra, sembrar parejo, y que todos podamos trabajar sin depender de un patrón. ¿Y si alguien no tiene con qué poner dinero?, preguntó don Efraín. Se puede poner trabajo, o turnos, o comida para los que trabajan. Aquí no se trata de plata, sino de voluntad. ¿Y cómo sabemos que nadie se va a aprovechar?, dijo uno de los hermanos Carrillo. Porque todo será público, una lista, una libreta, turnos. Todos sabrán en qué se gasta y en qué se usa. No es para uno, es para todos. Doña Aurelia se levantó con dificultad. Yo viví los años donde se compartía la yunta de bueyes, dijo mirando al grupo. Y sí, era más lento, pero había respeto, y si este niño está dispuesto a trabajar parejo, yo también. Y dejó sobre la mesa una bolsa con monedas envueltas en tela. Aquí tengo algo guardado. No es mucho, pero alcanza para una herramienta. Después de ella, el silencio se volvió movimiento. Yo puedo dar 2 días de jornal, dijo uno. Yo tengo un viejo arado que todavía sirve, dijo otro. Yo me ofrezco a llevar las cuentas, si nadie se opone, agregó la señora del molino. Tomás no podía creerlo. Gente que ni se saludaba ahora hablaba como si fueran compadres de toda la vida, y Relámpago, desde la sombra, apenas movió la cabeza, como si supiera que eso era justo lo que hacía falta. Cuando ya parecía que todo empezaba a tomar forma, uno de los jóvenes levantó la mano. ¿Y si don Marciano se entera y mete presión? ¿Y si intenta boicotear la cooperativa? Tomás respiró hondo. Lo va a intentar. Pero esta vez no estamos solos. No es mi voz ni mi caballo, es el pueblo, y el que se mete con todos, no puede con todos. Mateo se acercó entonces, puso una mano sobre el hombro del muchacho y habló con voz firme. Esto no es para enfrentarlo, es para dejar de necesitarlo. La frase quedó flotando en el aire.
Antes de que se fueran, Tomás repartió papelitos donde cada quien debía anotar su nombre, lo que podía aportar y su número de contacto. Nada oficial, solo el primer paso, el paso más difícil. Cuando el último vecino se fue, el sol ya estaba alto. Tomás se sentó en el banco, con los papelitos en una caja de cartón y las manos llenas de tierra. Miró a Relámpago y sonrió. No sé si esto funcione, compa, pero al menos ya no estamos solos. Relámpago resopló bajito, se acercó y rozó su frente con la de él. Porque a veces una comunidad entera puede renacer con una sola idea sembrada en tierra firme. ¿Y tú qué harías? ¿Confiarías en tus vecinos para construir algo juntos? ¿Apostarías por la cooperación en lugar de esperar ayuda de arriba? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque a veces la herramienta más poderosa no es un tractor, es la voluntad de no rendirse. Era una tarde tranquila, el cielo estaba despejado y en el rancho de Tomás se respiraba una calma nueva, de esas que no se saborean hace tiempo. Mateo afilaba una pala bajo el jacarandá y Tomás ordenaba sacos de abono con la ayuda de dos jóvenes que se habían sumado a la cooperativa. De pronto, el rechinido de una camioneta vieja cortó el silencio. Todos levantaron la vista. Mateo se enderezó. Tomás soltó el costal. La puerta del vehículo se abrió. Era don Marciano, solo, sin chofer, sin técnicos, sin papeles. Vestía ropa de trabajo, vieja pero limpia. Su rostro estaba marcado por el sol, pero lo que más llamó la atención fue la forma en que bajó la mirada antes de hablar. ¿Podemos hablar?, preguntó dirigiéndose a Tomás. El rancho quedó en silencio. Tomás asintió, no porque confiara, sino porque había aprendido que a veces escuchar también es parte de defenderse. Caminaron hasta el granero. Mateo los observaba desde la sombra, alerta. Relámpago, a unos metros, resopló suave, como si supiera que algo importante estaba por ocurrir. «No vengo a pelear», dijo don Marciano quitándose el sombrero. «Vengo a decirte algo que nunca le he dicho a nadie». Tomás cruzó los brazos. «Lo escucho». Marciano tardó unos segundos. «Yo también fui como tú, hijo de campesinos. Mi padre perdió la tierra por una deuda con un banco que jamás pisó el pueblo. Yo tenía tu edad cuando lo vi llorar por primera vez. Lo sacaron con todo y vacas, y nadie dijo nada». Tomás no respondió, pero escuchaba. Crecí con la idea de que tener poder era la única manera de que nadie más pudiera humillarme. Me volví duro, sí, egoísta también. Y cuando por fin tuve lo que otros deseaban, lo defendí con uñas y dientes. Se sentó sobre un saco, pero nunca supe qué hacer cuando alguien no quería lo mío, sino hacer lo suyo, como tú. ¿Y eso justifica lo que hizo?, preguntó Tomás, sin rabia, pero con firmeza. «No», respondió Marciano sin titubear, «no lo justifica». Pausa larga. «Lo que hice estuvo mal. En nombre del progreso, quise borrar lo que no entendía. Ese caballo». Miró hacia afuera donde Relámpago pastaba tranquilo. «Me hizo ver que hay cosas que no se compran, ni se controlan». Tomás bajó un poco los hombros, no por compasión, sino por sorpresa. «Entonces, ¿qué quiere?». Don Marciano se acomodó el sombrero en las manos. «Sé que ya no tengo la confianza del pueblo, pero también sé que esa cooperativa que están armando tiene futuro y quiero apoyar». Tomás alzó las cejas. «¿Apoyar? ¿Usted? No pido que me crean ni que me agradezcan. Solo quiero cederles una parte de mi maquinaria. Tractores viejos pero útiles, herramientas, insumos, lo que sirva, sin condiciones». Mateo, desde la sombra, frunció el ceño. «¿Y qué gana con eso?». Marciano se giró hacia él. «Dormir, tal vez por primera vez en muchos años». Tomás no supo qué decir. No confiaba en el hombre que tenía frente a él, pero lo que había dicho no sonaba falso. «¿Y por qué ahora?». «Porque mi nieta, la hija de mi hijo mayor, preguntó por qué la gente me llama patrón con miedo, y no supe qué responder». Se levantó, caminó hacia la puerta.
No me tienes que contestar ahora. Dejaré todo en el almacén de la carretera. Si lo quieren, es suyo. Si no, al menos sabré que lo intenté. Y se fue, sin amenazas, sin discurso, solo con el peso de los años cargado en los hombros. Esa noche, Tomás se quedó largo rato junto a Relámpago. ¿Tú le crees?, le preguntó en voz baja. El caballo no respondió, solo lo miró, quieto, con esa calma que tiene el campo cuando uno aprende a esperar. Y tú, que estás escuchando esta historia, el bosque quemado no olía igual. Aún quedaban manchas negras en los troncos, árboles partidos como huesos secos, cenizas que se alzaban con el viento leve, pero también pequeños brotes verdes asomaban entre las grietas del suelo. Tomás se agachó, tocó uno con la yema de los dedos y sonrió apenas. No todo está muerto, dijo, más para sí que para los demás. Mateo, que venía detrás con su machete al cinto y el rostro curtido por la vida, asintió en silencio. Junto a ellos, un grupo de vecinos cargaba palas, estacas, alambre de púas y costales con plantones de pino y guayabo. Y al frente, abriendo paso como si conociera cada curva del terreno, caminaba Relámpago, sin rienda, sin silla, sin orden, solo avanzaba, guiando. Reparar el cerco no fue fácil. El fuego había retorcido los postes, fundido partes del alambre. Cada martillazo era un recordatorio de lo que se había perdido, pero también una promesa de lo que volvería a crecer. Aquí pastaban las vacas de don Efraín, comentó uno de los muchachos, limpiando un tronco caído. Mi papá decía que ese pasto era el más dulce de la región. Y volverá a serlo, respondió Mateo, clavando una estaca con precisión. Pero esta vez será de todos. Tomás, cubierto de tierra hasta las rodillas, trabajaba sin detenerse. Cada árbol que plantaba llevaba su nombre mentalmente escrito. Este por mamá, este por Lucerito, este por Relámpago. Cuando avanzaron más profundo, donde el incendio había sido más violento, Relámpago se detuvo. No comía ni olfateaba, solo miraba hacia un costado, fijo. Tomás lo notó y se acercó. El caballo pateó levemente el suelo, como lo hizo aquella vez con la placa de metal. ¿Qué hay ahí, compa? Mateo se acercó con una lámpara de mano. Brilló sobre un montón de ramas secas, casi cenizas, y descubrieron una pequeña estructura de madera semienterrada, un corral improvisado, oculto bajo ramas y lonas derretidas. «Ganado», dijo uno de los vecinos al ver los restos. «Aquí escondían vacas, las nuestras. En una esquina encontraron 2 terneros vivos, flacos, pero respirando». «Vivos», gritó Tomás, y todos se acercaron rápido con agua, sacos y palabras suaves. Relámpago resopló, bajó la cabeza y se quedó junto a los animales, como si los conociera. «¿Cómo supiste?», le murmuró Tomás. No hubo respuesta, no hacía falta. Al final del día ya habían replantado más de 100 árboles, reparado 3 tramos de cerca y recuperado 2 terneros. Antes de bajar al pueblo se quedaron en círculo bajo un árbol que se había salvado del fuego. Doña Aurelia sacó una botella de café de olla con clavos de olor. Pasó los jarros de mano en mano. ¿Quién diría que volveríamos a estar aquí y juntos? Mateo miró al grupo con ojos serenos. A veces hay que perderlo todo para recordar lo que vale. Tomás no decía nada, solo miraba el bosque. Ya no lo sentía como enemigo ni como espacio lejano. Era su casa también, su raíz. Y lo más sorprendente era que no sentía rabia, ni contra don Marciano, ni contra los que antes lo ignoraron. Sentía paz, porque había una verdad que ya nadie podía negar. Relámpago no solo entendía, también guiaba. Al volver al rancho, Tomás dejó a Relámpago suelto. El caballo caminó lento hacia la loma, se echó en el pasto y miró al cielo. Tomás lo observó desde la puerta, pensaba en todo lo que había pasado, en lo que se quemó, en lo que quedó y en lo que estaban construyendo juntos, sin miedo, porque a veces reconstruir no es volver a lo mismo, es hacer algo nuevo con las cenizas que otros dieron por perdidas.
Era una tarde de esas que huelen a verano viejo, mezcla de pasto seco, madera calentada por el sol y polvo fino que flota sin prisa. Tomás limpiaba el establo, sacando las últimas pacas de heno que quedaban desde antes del incendio. Mateo lo había mandado por unas cuerdas, pero lo que encontró fue otra cosa, un ruido hueco. Movió una de las pacas grandes y ahí estaba, una caja de metal oxidada medio enterrada en el suelo de tierra. La tapa tenía marcas de humedad y un cordón trenzado atado con doble nudo. ¿Y esto? Se agachó y, con manos temblorosas, deshizo el nudo. Dentro, entre mantas de lana, había una carta doblada con cuidado. La reconoció de inmediato, la letra de su madre. Tomás se sentó sobre el heno y respiró hondo antes de abrirla. Relámpago estaba en el corral, comiendo tranquilo, pero al levantar la hoja, el caballo alzó la cabeza. Era como si también supiera lo que venía. Mi Tomás, si estás leyendo esto, es porque el tiempo nos jugó su parte y no pude seguir enseñándote con mis manos, pero aún puedo hacerlo con estas palabras. Te hablé de la tierra, de cuidarla como a un ser vivo, pero hay cosas que no te dije del todo, porque eras niño y porque no sabías si estabas listo. Relámpago no es cualquier caballo, lo sabes, lo has sentido, es guardián, es espejo, es testigo y es más viejo que este rancho, aunque haya nacido aquí. Cuando estés perdido, míralo, no te dirá lo que quieres, pero te mostrará lo que necesitas. Y sobre todo, no entregues nunca tu voz, aunque nadie la escuche. La tierra solo responde a los que resisten con el alma, con amor eterno, mamá. Tomás terminó de leer y sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos. No lloró, pero dentro algo se le desató. Relámpago caminó hacia él despacio, se detuvo justo frente a la caja, bajó la cabeza y rozó con el hocico la carta. Tomás le acarició el cuello. Ella sabía quién eras, antes que yo. El caballo resopló, pero no se movió. Solo lo miraba, y en ese silencio, en esa calma absoluta, Tomás comprendió que todo lo vivido hasta ahora, el fuego, la humillación, la resistencia, tenía una raíz más profunda. Era más que defender un rancho. Era cuidar un legado. Al anochecer, Tomás subió al jacarandá con la carta en la mano. Se sentó junto al tronco y leyó las palabras en voz baja, otra vez. Mateo llegó con una lámpara de queroseno. ¿Estás bien, muchacho? Tomás asintió. Encontré otra carta de mi mamá. Hablaba de Relámpago, como si lo conociera desde siempre. Mateo se sentó a su lado. Hay animales que traen algo encima. No se puede explicar, solo se siente. Ella sabía que él no era solo un caballo, que era más. Y tenía razón. Tomás miró el horizonte. Las estrellas ya brillaban. Todo estaba en calma. A veces pienso que ella no murió, que solo se volvió parte de todo esto. No lo pienses, muchacho. Créelo, porque cuando alguien siembra con amor, no desaparece, solo cambia de forma. Tomás guardó la carta en una caja nueva, con trapo limpio y una flor seca. La colocó en el rincón del establo donde la encontró, no como reliquia, sino como raíz, porque esas palabras no eran solo suyas, eran del campo, de la tierra, de todos los que alguna vez sintieron que cuidar lo suyo también era una forma de amar. El sol apenas asomaba cuando la vieja camioneta azul arrancó. Iban apretados, con costales llenos de comida para el camino, termos de café y una caja de madera donde cada vecino había metido su aportación. Billetes arrugados, monedas sueltas, un reloj antiguo, hasta una cadena de oro que doña Aurelia había guardado por años para alguna emergencia. Tomás iba junto a Mateo con los ojos bien abiertos. Era la primera vez que salía del pueblo con un propósito colectivo. No como peón, no como comprador, sino como alguien que iba a elegir el futuro con sus propias manos. ¿Seguro que nos va a alcanzar?, preguntó uno de los jóvenes. No vamos por lujo, respondió Mateo. Vamos por lo que nos sirva, lo que podamos usar entre todos. La ciudad estaba llena de ruido, colores y olores distintos.
La feria de maquinaria ocupaba varias calles. Tractores nuevos, brillosos, con pantallas, luces LED y hasta asientos con masaje. Vendedores uniformados gritaban ofertas como si fueran piñatas. Potencia hidráulica, amigos. 12 cambios, cabina con aire y Bluetooth. Los vecinos del pueblo miraban en silencio, con mezcla de asombro y desconfianza. Pasaron junto a un grupo de hombres con sombreros finos que firmaban cheques como si compraran dulces. «Con ese solo pago lo que tú ganas en 5 años», susurró uno de los Carrillo. Tomás no dijo nada. Caminó firme hacia una zona más discreta, donde estaban los equipos usados. «Aquí», dijo, «aquí está lo que buscamos». Mateo negoció con calma, con palabras claras y firmeza. No regateaba por orgullo, sino por necesidad. Revisaron los dientes de un arado, el motor de una sembradora, el eje de un pequeño tractor rojo con pintura descascarada, pero corazón fuerte. «Este camina lento», dijo el vendedor, «pero no se raja». Tomás se acercó, puso la mano sobre el capó caliente. Como nosotros, al final compraron un tractor de segunda, sin adornos, pero confiable. Una sembradora pequeña, ideal para parcelas estrechas. Un molino manual para forraje. Un lote de herramientas básicas, pero resistentes. Nada más, nada menos. En el camino de vuelta, nadie hablaba mucho, pero en sus rostros se notaba algo nuevo. Dignidad. ¿Te diste cuenta cómo nos miraban allá?, preguntó uno. Como si fuéramos fantasmas. Pues ahora van a ver que los fantasmas siembran, cosechan y comen. Todos rieron. Mateo levantó el termo de café. No se trata de tener más, sino de usarlo juntos. Tomás miró por la ventana. Relámpago los esperaba al pie del rancho, como si supiera la hora exacta, y por primera vez el pueblo traía una victoria sin pleito, una conquista sin armas, una herramienta de libertad. ¿Ahorrarías cada peso para una máquina lujosa o unirías fuerzas con tu comunidad para sembrar algo que dure? El sol aún no asomaba completo, pero el rancho ya estaba despierto. El aire olía a tierra mojada, a maíz tierno, a café recién hervido. El silencio era distinto, no era soledad, era espera, como si todo el campo estuviera conteniendo la respiración antes de soltar un suspiro largo. Tomás se puso la camisa limpia que guardaba para los días importantes, no por vanidad, sino porque ese día lo era. Relámpago ya estaba de pie, con la mirada atenta al cerro. Mateo apareció con una sonrisa de esas que no se ven seguido. «Hoy sí se siente bonito, ¿no?», Tomás asintió. «Hoy la tierra habla». El campo que un año atrás ardía en llamas, ahora estaba lleno de espigas gordas, de hojas verdes que crujían al paso del viento, de surcos parejos marcados con paciencia. El tractor viejo descansaba a un lado, testigo mudo del esfuerzo compartido. «No parece el mismo terreno», dijo doña Aurelia, acariciando una mazorca. «No es el mismo», corrigió Mateo. «Y tampoco somos los mismos nosotros». Los vecinos llegaron desde temprano. Nadie traía uniforme ni órdenes, solo ganas, con machetes, costales, canastas y sonrisas. Tomás soltó la primera planta con un corte firme, se la mostró a todos como quien levanta una bandera y gritó: «¡Que empiece la cosecha!». El sol subía y el maíz caía. Los costales se llenaban, los hombros se doblaban, pero nadie se quejaba. Cada grano era símbolo de algo que no se dejó morir. Lucerito, ahora más grande, corría entre los surcos con una canasta vacía que llenaba de sonrisas. «Este va para Relámpago», decía, y el caballo movía la cola como si entendiera el chiste. Tomás trabajaba con el rostro empapado en sudor, pero con los ojos brillantes. Cada vez que levantaba la vista, veía a su pueblo trabajando junto como antes, como nunca. «Esto no es solo maíz», dijo en voz baja. «Es respeto sembrado». A media jornada, Tomás se apartó unos minutos y entró al establo. Sacó una caja de madera donde guardaba las cartas de su madre. Las tocó como quien saluda a un viejo amigo. «Ya lo viste, ¿verdad?», susurró. «Sí se pudo».
Relámpago se acercó detrás, bajó la cabeza y rozó su hombro. Tomás cerró los ojos. No fue fácil, pero valió la pena. Cuando la tarde cayó, el rancho se llenó de risas, de guisos humeantes, de tortillas recién hechas en el comal de piedra que trajeron las vecinas. No había luces ni música estruendosa, solo palmadas, cuentos y la sensación de haber vencido algo más grande que el fuego o la injusticia. Mateo levantó un jarro de pulque. Por los que no se rindieron y por los que aprendieron a escuchar, todos brindaron. Tomás se subió a un banco y alzó la voz, sin miedo, sin temblor. Esta cosecha no es mía, es de ustedes, de los que creyeron cuando parecía que no quedaba nada, y también de él. Se giró hacia Relámpago, porque no solo cargó herramientas, cargó esperanzas. El aplauso fue largo, de esos que no piden silencio. El sol se elevaba tras las montañas como una promesa suave. La bruma matinal aún flotaba entre los surcos de maíz y los pastizales resonaban con un silencio distinto, más ligero. Tomás se apoyó en la cerca de madera gastada por años de sol y viento y siguió con la mirada al caballo que galopaba sin sillas, sin cuerdas, libre por la llanura extendida. Relámpago levantaba polvo, giraba, brincaba, no por juego solamente, sino por pura alegría. Cada relincho parecía decir, aquí estoy, aquí somos. Tomás respiró hondo. Sintió el viento en la cara, el olor del pasto y un latir tranquilo en el pecho, como si por fin el mundo estuviera en su lugar. No todo estaba solucionado, pero algo sí. La dignidad ya no era solo palabra. Desde la cercana vereda llegó la voz de la anciana del pueblo, doña Filomena, una mujer que había visto más inviernos que veranos y cargaba en sus ojos las historias de montañas y cosechas difíciles. Ese caballo nos habló y nos enseñó a escuchar, dijo parando junto al portón del rancho. Quienes la escucharon guardaron silencio. Tomás volteó hacia ella y solo asintió con la cabeza. No hacía falta responder. En ese galopar libre de Relámpago estaba todo lo que habían sido, lo que habían perdido y lo que estaban empezando a recuperar. La anciana sonrió con ternura y levantó su sombrero al viento. Los vecinos, algunos desperdigados, miraban también con ojos nuevos. Ya no veían al caballo como extrañado, sino como parte de la comunidad. Tomás bajó de la cerca y caminó hacia la llanura. Cada paso era una quinceañera de non convertida, leve pero firme. Se acercó a Relámpago y lo acarició en el lomo. El caballo detuvo su galope y bajó la cabeza. En ese momento, Tomás pensó en todas las cartas, los incendios, la cosecha, el bosque recuperado, la cooperativa y el futuro que aún no estaba escrito. «Nos quedan caminos por andar», le dijo al caballo en voz baja. «No sabemos qué traerá el mañana, pero estamos listos». Relámpago exhaló, movió la cola y apoyó el hocico contra el hombro de Tomás. Fue como un acuerdo silencioso. Avanzamos juntos. El viento llenó la llanura de murmuraciones, hojas, pasto, risas lejanas. Tomás vio a los vecinos ya incorporándose al rancho, al tractor de la cooperativa descansando al sol, las nuevas herramientas brillando apenas. No era ostentación, era bien ganado, era comunidad. Recordó cuando estaban divididos, abatidos, con miedo al patrón, con tierra marchita y promesas vacías. Y cómo todo cambió poco a poco, con trabajo, escuchando al caballo, creyendo uno en el otro. Se giró hacia la llanura otra vez y respiró profundo. Aquí estamos, pensó, y aquí vamos a quedarnos, a sembrar, a levantar lo que creyeron muerto. La dignidad ya no era una bandera al viento, era raíz, era semilla, era lo que tenía entre las manos y entre las patas de Relámpago. ¿Te atreverías a galopar libre, sin silla, hacia el horizonte de lo que puede ser? ¿O preferirías quedarte sentado mirando lo que se fue? Porque este caballo no solo galopa por un campo recuperado, galopa por la esperanza, por la voz que no se vende, por la tierra que escucha. A veces no es necesario que alguien grite para que lo escuchen.
Basta un caballo caminando firme, una comunidad que decide no rendirse y un joven que, aunque todos lo llamaban loco, eligió creer y resistir. Esta historia no va solo de tierras quemadas, ni de tractores, ni de injusticias. Va de lo que pasa cuando alguien, incluso con las manos vacías, se atreve a sembrar algo distinto: respeto, esperanza, unión. Y eso, amigas y amigos, es más poderoso que cualquier maquinaria moderna, porque la dignidad no se compra, se cultiva. ¿Te conmovió la historia de Tomás y Relámpago? Entonces, ayúdanos a sembrar esta semilla en más corazones. Deja tu comentario. Queremos saber qué parte te tocó el alma. Dale like. Es una forma de decir: yo también escuché al caballo. Comparte el video. Alguien necesita escuchar esta historia hoy. Y si sentiste que esta historia fue un regalo, suscríbete al canal. No es solo un clic, es una forma de estar aquí, en cada relato, en cada cosecha de emociones. Gracias por escuchar, gracias por creer, porque sí, las historias cambian cuando hay quien las escuche con el corazón.